dificultades. Y para poder ir más allá de las dificultades, tenemos que humillarnos. Pablo descendió a Troas, y descender significa reconocer que se está equivocado y que hay que hacer un reenfoque. Aleluya. Yo lo tuve que hacer. No por todas partes, no en Sevilla, no aquí, no allá. ¿Y qué? Era que Dios quería que hiciéramos un reenfoque. Pero tuve un grupo que no se dio cuenta y no pudo discernir y se dio por vencido y se quedó atrapado por no hacer el reenfoque. Por eso el pastor decía, me tocó bailar con la más fea. Porque cuando llegamos a España, ellos pensaban, oiga bien, ellos pensaban que, bienvenido hermano, ¿cómo está hermano? Me montes en el carro hermano, yo lo llevo hermano, ¿hasta dónde quiere que lo lleve hermano? ¿Quién ha dicho que un misionero es bienvenido en un lugar? Pero esta gente, son gente de Dios, pero entraron en esa escuela. Dicen, hermano, pero ¿dónde está el transporte que nos va a llevar las maletas? Usted nos dijo. Parece que pensaron que nos estaban esperando así con una mucama o yo no sé cómo le llaman el que atiende en los hoteles. ¿Cómo se llama el que atiende en los hoteles? Botón, ¿verdad? Un botonero. Bienvenidos. ¿Dónde quiere que le coloque la maleta, por favor? ¿Ah? ¿Quiere este cuarto con aire acondicionado o con acondisoplado? ¿Ah? Aleluya. Dios empezó a probarlos a ellos. Lo primero que Dios lo probó, que cuando llegué, y eso le dio al pastor, eso lo puedo decir, ¿verdad, pastor? Esta verdad, ¿no? Esta que hablamos de que me quedé dormido, él dijo esa parte. Y cuando yo, toda la noche no pude dormir porque estuve descontrolado. Pero eso no significa que no pude dormir y me quedé así con los ojos. No, yo dije, no, si no puedo dormir me pongo a orar toda la noche. Y me puse a orar toda la noche. Aleluya, no tengo sueño, alabado sea Dios. Y se hicieron las 5 de la mañana y a las 5 de la mañana empezaban las 24 horas. Y a las 5 de la mañana, ay, gloria a Dios, tengo fortaleza a las 5 de la mañana, aquí estoy. Y ahí me puse, y ya, aquí estoy. Y cuando llegaron las 8, entonces tuve que irme a dormir. Y me quedo dormido 4 horas. Y a las 4 horas que me levanto, digo, ¿y los hermanos? Se fueron. ¿Y cómo? ¿Para dónde? Es que se fueron a conocer a España. El espíritu de turismo. ¿Cómo? Pero si tenemos las 24 horas, ¿por qué se fueron a conocer? Eso era después. No, es que querían conocer a España. Mire cómo Dios saca a flote las impurezas que tenemos, ¿verdad? Y se fueron. Y los predicadores que yo tenía, el fiel que estaba ahí, ese llegó y dijo, ¿dónde están los hermanos? Les tuve que decir, están conociendo a España. ¡Qué vergüenza! Si usted va a viajar a España, usted está dispuesto a recorrer España, pero para conocer el Mediterráneo. Venga a la vigilia. No, yo quiero ir al Mediterráneo. Quiero ir a... Entonces me tocó bailar con la más fea. Porque esa fue una. La segunda, la comida. No nos gusta la comida, vamos a comer en la calle. Se fueron a comer a la calle. No quisieron la comida misionera. Oiga bien. Oiga, cuando yo vi eso, yo dije, Señor, me equivoqué.
organicé mal. Ajá. Dice el pastor. Organicé mal. Gracias, pastor. ¿Será que no organicé bien? Y si yo les contara lo que Dios le mostró a uno de los que estuvo conmigo, porque no puedo atreverme a decírselo, eso es otra cosa que va a quedar cerrada. Ay, entonces, ¿para qué vino si no quiere decir nada, hermano? Me va a decir. Dios le mostró a un hermano una visión donde Dios daba a entender que no era yo el que estaba equivocado, que lo que estaba equivocado eran ellos. Y el Señor me dio a entender todo. Y todavía mi esposa, hablándome en estos días, me dice, es que no están acostumbrados a que la obra misionera es así, que la obra misionera tiene imprevistos. Por más que calcules las cosas, nunca te van a salir como tú quieres, porque el que tiene el control de la obra es Dios. Ellos pudieron llegar cómodos al lugar donde, pero las incomodidades le hicieron pensar que nada estaba bueno. Pero nosotros tuvimos la visita del Espíritu Santo en la actividad. Y el Señor usó un hermano que habló una palabra clave. El mensaje fue cómo matar un avivamiento. Y dice que uno de los factores para matar un avivamiento es nuestro orgullo. Amén. Es nuestro orgullo. Ese es el encargado del orgullo de impedir los avivamientos personales y los avivamientos en las iglesias. El orgullo. Entonces aquí vemos algo. Los impedimentos son más bien para que nosotros nos reenfoquemos. Y eso el Señor me lo volvió a enseñar allá. Pero para clarificarlo más me lo mostró aquí, llegando a Estados Unidos a los 3 días en una visión, me mostró que las dificultades no deben detener a la iglesia. Amén. Amén, amén. Las dificultades no deben detenerte de tu consagración. No existen dificultades para la iglesia que le puedan impedir que la iglesia se consagre. Amén. 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 Acabamos de escuchar un testimonio del pastor. Nada nos debe impedir que nosotros busquemos el rostro de Dios y que hagamos la obra de Dios. Porque si los que están siendo perseguidos no los han detenido, ¿cómo nos van a detener a nosotros si no estamos siendo perseguidos? ¿Cómo nos van a detener si no los pueden detener a ellos que los amenazan de muerte? Entonces el problema está en nuestra vida espiritual. Pastor, ¿cuánto tiempo tengo? Dígame. El problema está en nuestra vida espiritual, en lo que dijo el pastor, en nuestro corazón. Ese es el problema de nosotros. No es el dinero, hermano. No es nuestro trabajo. No es ninguna dificultad. Somos nosotros. Porque si no, y aquí está lo que me mostró el Espíritu Santo, había una desestimación, ¿verdad? Pero hay algo muy interesante. Dice que el varón macedonio estaba ¿cómo? ¿Cómo estaba el varón macedonio? Estaba en pie. Y cuando el Espíritu Santo me mostró esto de que estaba en pie, significa que el varón macedonio no se dejó aminadar por la circunstancia. El varón macedonio no se dejó caer en la inercia, sino que más bien buscó solución. Amén. Amén. Entonces, si la primera aceleró la obra, dejar participar al Espíritu Santo, la segunda también acelera la obra.
Porque dice, Pablo se movió. Él no se detuvo. Pudiéramos leer en el libro de los Hechos, y Pablo intentó ir a Bitinia, y Pablo intentó ir a Frigia, y después Pablo se acostó a dormir porque se dio cuenta que la obra de Dios no la podía hacer. ¿Eso dice el libro de los Hechos? No. No, dice que Pablo se movió. Hay movimiento. Hay movimiento. Descendió. El verbo es verbo de acción. No es verbo de inercia. Es verbo de acción. Y la iglesia, cuando tiene dificultades, la iglesia no debe dejarse agarrar por la inercia. Amén. Al contrario, la obra de Dios no se hizo para estar estática. La obra de Dios se hizo para moverse. Porque el Espíritu Santo se mueve. Entonces la obra de Dios también se mueve. Pero el que no se mueve es porque algo le está pasando en su relación con el Espíritu Santo. Entonces la traducción es que si alguien no puede venir a orar, algo le está pasando con el Espíritu Santo. La traducción es el que no puede venir a vigilar y a orar, algo le está pasando con el Espíritu Santo. Y ese varón macedonio me da una lección. Estaba en pie. ¿Sabe qué es eso en pie? Estaba bien parado, firme. No importa la crisis que tenía Macedonia. No importa la situación en que estaba Macedonia. Lo importante es que este hombre estaba en pie. Y si Pablo estaba desanimado al ver a ese varón en pie, Pablo también se puso en pie. Aleluya, gloria a Dios. ¡Aleluya! Dios quiere ver una iglesia que se ponga en pie. Amén, En amén. pie de guerra. En pie de batalla. En pie de ir a la batalla por las almas. Amén. Entonces tenemos esta. Si Pablo vio que este hombre estaba en pie, le faltaba otra cosa. Estaba en pie y decía, rogaba. Y la orden era rogativa, porque una rogativa con orden decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. O sea que si Pablo había pensado que se había terminado su trabajo por tantas dificultades, en ese momento se dio cuenta que una puerta pequeña todavía tiene valor. Porque él pensaba en Asia. Asia. Y Dios le dijo, no, es Macedonia. Es Macedonia. Solo ahí quiero que vayas. A Macedonia. Y cuando Pablo se da cuenta que Dios quiere que vaya a Macedonia, Pablo obedeció. Entonces, aquí viene la parte final. Cuando Pablo vio que le decían pasa a Macedonia, está en imperativo. Pasa a Macedonia. No pases a otro lugar, es a Macedonia. La obra del Espíritu Santo es específica. Pasa a Macedonia. Y cuando él ve esa orden, fíjese que él es el que está participando, él solo. Pero el Espíritu Santo agrega un nuevo detalle. Y el nuevo detalle es que no está solo el apóstol Pablo, está un grupo con él. Un grupo también que trabaja con él. Y dice, y entonces nos dimos cuenta
Ya no es el apóstol Pablo que dice, me di cuenta, nos dimos cuenta. Es decir, la influencia que tiene alguien que se ha reenfocado en la obra y que le ha dado participación al Espíritu Santo en decisiones, influye en todos los demás. ¡Aleluya! Amén. Y dice, dando por sentado. En el griego es interesante esta palabra. Dando por sentado significa, en el griego, tejer. Porque Pablo había perdido el tejido misionero. Y aquí yo entiendo como cuando las mujeres están tejiendo, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres tienen aquí? Ninguna. Mi mamá, especialista en tejer. Hizo escarpines medios para niños. Pero yo observaba algo que hacía mi mamá. ¿Sabe qué? Mi mamá, al otro día, volvía al punto donde estaba. Al punto donde estaba. Yo decía, mi mamá sabe por qué punto va. ¿Por qué? Porque ella se guiaba por lo que iba ella haciendo. Y era la guía para entonces seguir sacando pabilo, ¿no? Para ella seguir tejiendo. Cuando ellos se dieron cuenta que el Espíritu Santo los quería en Macedonia, empezaron a tejer. Y cuando empezaron a tejer, se dieron cuenta, aquí está el tejido que perdimos. Y cuando empezaron a tejer, él dice, dando por cierto, que Dios nos llamaba, ¿para qué? ¿Para qué dice? Para que anunciásemos el Evangelio. No quiero que Pablo pierda el tiempo. Amén. Amén. Quiero que Pablo haga lo que yo quiero que él haga. Porque si Pablo no hace lo que yo quiero que haga, Pablo pierde el tiempo. ¿Y sabía usted que las iglesias muchas veces están así? Pierden el hilo y entonces patinan en una sola cosa. Bueno, hermano, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Y de ahí no se mueven. Y eso que están haciendo muchas cosas. Y ahí están patinando. De ahí no se mueve. Hicimos esto, hicimos aquello. Y la iglesia igualita. Pero cuando ellos se dieron cuenta y tejieron, esto hizo el Espíritu Santo. ¿Qué nos está diciendo el Espíritu Santo? Entonces nos dimos cuenta que Dios nos daba por sentado que anunciásemos el Evangelio. ¿En dónde? Macedonia. ¿En dónde? Macedonia. ¡En Macedonia! Y cuando me puse a estudiar geográficamente quién era Macedonia, era uno de los lugares principales de Europa que contenía a Corintio, a Tesalónica, contenía a Berea, contenía a Atenas y contenía a Tesalónica, todos. Primera de Tesalónica, segunda de Tesalónica, primera de Corintio, segunda de Corintio, la iglesia en Berea. Aleluya. Miren todo el trabajo que Dios tenía para ellos. Amén, amén. Si Pablo no hubiese obedecido al Espíritu Santo y hubiese terqueado en estar fuera de la línea del Espíritu Santo, no tuviéramos las epístolas a Corintios, no tuviéramos las epístolas de Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, no supiéramos nada de lo que pasó en Berea, no supiéramos nada de lo que Dios hizo. Aleluya. Pero como Pablo dejó participar al Espíritu Santo en su vida, y con esto concluyo, se necesita hombres y mujeres que construyan la epístola del Espíritu Santo a sus vidas. Amén, amén. Porque cuando nosotros vemos ahí, pensamos que
cartas del Espíritu Santo se quedaron ahí. No, las cartas del Espíritu Santo todavía quieren seguir escritas en nuestras acciones. Amén. Yo tengo una epístola que escribir. Usted tiene una epístola que escribir en su corazón. Amén, ¿Qué amén. quiere decir? Necesitamos llegar a el tiempo de los hechos. De nuevo. Vamos al tiempo de los hechos. Regresemos y metámonos en el túnel del tiempo. ¿Sabe dónde está el túnel del tiempo? Ay, hermano, viene con esas fantasías aquí. El túnel del tiempo es una película que pasaron. Aquí tiene el túnel del tiempo. Aquí está. Usted tiene que entrar y yo tenemos que entrar otra vez en el túnel del tiempo en los hechos. Aleluya. Necesitamos volver a la iglesia de los hechos. Amén. Y para volver a la iglesia de los hechos necesitamos por lo menos hacer tres cosas. Dejar participar al Espíritu Santo en nuestras decisiones. 1. 2. Desestimarnos a nosotros mismos para darle protagonismo al Espíritu Santo. Y 3. Discernir entre oposición del Espíritu Santo y oposición de Dios. Necesitamos ir a la palabra profética que Dios nos dé. Ay, se la di que no era. Ya me estaba metiendo en un lío. Vamos a darle gracias a Dios. Aleluya. Gracias, Jesús. Esta es la manera de yo decirles cómo estuvo todo. Hubo, como lo hizo Dios, hermano, entonces hubo almas reconciliadas. Como lo hizo Dios, oiga bien, como lo hizo Dios, entonces hubo más puertas abiertas. Amén. Como lo hizo Dios, entonces hubo ministros restaurados. Gloria a Dios. Y como lo hizo Dios, entonces quiero que lo siga haciendo Dios